Hoy vamos a hablar de una patología muy frecuente como son las infecciones de piel y partes blandas. Es una de causa bacteriana, son uno de los motivos de consulta más frecuentes. De donde más se conocen estadísticas es de Estados Unidos y se sabe que 50 de cada 1000 consultas corresponden a esta patología. Originan una importante causa de prescripción de antibióticos. De hecho, es la tercera causa de prescripción de antibióticos después de los cuadros de vías aéreas superiores y después de las infecciones urinarias. Y lo más preocupante es que hasta un tercio de las infecciones de piel no reciben un esquema antibiótico inicial adecuado, y esto, como veremos más adelante, impacta no solo en la evolución de esta enfermedad, sino también en la aparición de resistencia. Respecto de la morbimortalidad de esta patología, pueden ser desde cuadros muy banales, y eso tiene que ver también con el compromiso superficial o más profundo, hasta cuadros muy letales como las infecciones necrosantes. Hay dos clasificaciones, una que es muy extendida, que la clasifica en infecciones superficiales o simples, que dentro de ellas está el impétigo, la erisipela y la celulitis, y la otra parte que son infecciones profundas, complicadas o necrosantes, como la fascitis o las mionecrosis, que en realidad son extremadamente raras, pero la importancia que tienen es que tienen alta mortalidad. Y una segunda clasificación, que es la que vamos a usar también para el desarrollo de la clase, porque es muy interesante, pues nos guía en la elección de la terapéutica, las divide en supuradas y no supuradas. Esta clasificación está sacada de la guía ITSA, que, como sabrán, es la guía que implementó la Sociedad Norteamericana de Infectología. Decíamos entonces que guía la terapéutica, pues a priori todas las infecciones supuradas las atribuimos al Staphylo aureus. Vamos a empezar entonces por desarrollar el impétigo. El impétigo, si nosotros podemos dividir las capas de la piel de superficial a profunda, como está en el gráfico de arriba a la izquierda, en epidermis, dermis, tejido subcutáneo y músculo, el impétigo entonces sería una infección superficial que afecta a la epidermis. Está causada básicamente por dos bacterias, el Streptococo o el Staphylo aureus. Es muy frecuente en épocas de verano y en climas subtropicales. Y lo más frecuente es que sea en niños, pero también se ve en adultos y en ancianos. Está muy asociada a hábitos de higiene defectuosos. De hecho, se sostiene que lo primero que ocurre con el estreptococo es que coloniza la piel, y por rascado o por pequeñas abrasiones de la piel o incluso por picaduras de insecto es que se producen estas lesiones. Luego, el estrepto incluso puede colonizar las vías aéreas superiores. Cosa contraria que hace el estáfilo. En general, el estáfilo lo que hace es primero colonizar las vías aéreas superiores y después se traslada a la piel, generando este tipo de lesiones por las mismas causas, como dijimos, pequeñas abrasiones o picadura de insectos. Por consiguiente, este tipo de lesiones se ven en zonas expuestas del organismo, como es en la cara, que es lo más habitual, o en los miembros superiores. Y desde lo clínico hay dos tipos de lesiones, lo que se llama el impétigo ampollar o bulloso, que la causa siempre de este tipo de impétigo es el estafilococo, y es raro de observar. Y el más frecuente, que es el causado por estreptococo o estafilococo, cualquiera de los dos, que es el no ampollar. Aquí tenemos fotos entonces de cómo son las lesiones del impétigo. Fíjense que el impétigo no ampollar, que son las dos fotos superiores, tiene característicamente un collarete eritematoso, y al salir las lesiones salen como pequeñas vesículas que después se rompen, se destechan y generan un líquido amarillento que al secarse toma como un color miel, por eso se le llama costra melicérica.
En general estas lesiones se autoinoculan, son bastante pruriginosas, entonces los pacientes con el rascado se las distribuyen por otras zonas. Y abajo a la derecha hay una foto de lo que es el impétigo ampollar, que, bueno, como lo dice el título, son lesiones ampollares que también se destechan, son lesiones más grandes que las del no ampollar y pueden también tener un líquido amarillento que al destecharse generan costras. El impétigo no ampollar, la diferencia con el ampollar es que se produce por una toxina del estafilococo que escinde la capa más superficial de la piel y de hecho el impétigo ampollar es considerada como una lesión localizada de lo que es el más conocido, el síndrome de piel escaldada del estáfilo. Entonces sería como una lesión más localizada de ese síndrome. Y por último, si las lesiones tienen mala evolución, dentro de este cuadro de infección se puede desarrollar lo que se llama ectima, que es una complicación del impétigo, que es una úlcera, a raíz de un impétigo o no tratado o mal evolucionado. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener este tipo de lesiones? En general, la única manifestación son las locales. A veces se pueden acompañar de adenopatías, lo que llamamos linfadenitis regional. Los síntomas sistémicos son extremadamente infrecuentes en lo que es el impétigo. Pero es cierto que muchas lesiones, por ejemplo la del estafilococo, si uno no lo trata como corresponde, pueden generar infecciones invasoras, tanto en profundidad como a distancia, ¿no? Como puede ser una celulitis o incluso bacteriemia. Y tener en cuenta también que como complicación en pocos casos, alrededor del 1%, el estreptococo puede desarrollar glomerulonefritis si tiene una cepa nefritogénica. Hablando del tratamiento, el tratamiento va a depender de si las lesiones son no ampollares y de la extensión. Sabemos que si hay pocas lesiones y las lesiones son no ampollares, se puede realizar un tratamiento local. Esto es con cremas y puede ser mupirocina o ácido fusídico al 2%. Como dice la diapositiva, 3 veces por día y durante 7 días. Siempre este tipo de lesiones tiene que ir de una buena higiene y por lo tanto se realiza un decostrado con algún antiséptico local. En caso de que la lesión sea un poco más extendida, la utilidad de la crema disminuye, pero además hay alto riesgo de que se genere resistencia al tratamiento tópico, con lo cual ahí hay que usar el tratamiento vía oral. El tratamiento de esta enfermedad ha cambiado a lo largo del tiempo. Todo esto tiene que ver con el surgimiento del estáfilo. Antes, cuando la lesión más frecuentemente tenía que ver con el estrepto, cualquier penicilina servía para esta patología. Ahora, con el aumento del estáfilo, hay que utilizar cefalosporina de primera o amoxicilina clavulánico. Las dosis están en la diapositiva. Y en casos de brotes o en caso de que no tenga una buena evolución con este tratamiento, hay que pensar en cubrir el SAMR. Esta es una diapositiva. Lo que quería mostrar un poco acá es cuál es el tratamiento y las opciones que tenemos para el estáfilo meticilino resistente, y lo que está en rojo es el tratamiento que se puede dar vía oral. En los niños, si nosotros tenemos miedo de que no volvamos a verlos una vez iniciado el tratamiento, lo que podríamos hacer, en lugar de hacer un esquema escalonado, iniciando con una cefalosporina de primera y después, si no tiene buena evolución, pasar a TMS, podríamos comenzar, por ejemplo, directamente con amoxi o alguna cefalosporina más TMS. Y en los adultos podríamos también iniciar, si tenemos miedo, como decía, de no tener un buen seguimiento, directamente con Clinda. ¿Por qué Clinda o por qué TMS más otro antibiótico? Porque el TMS no tiene buena cobertura con el estrepto. Entonces, para cubrir el estrepto hay que usar otro antibiótico más. Bueno, continuamos con otro gran capítulo de las infecciones de piel, como son los abscesos, los forúnculos y el carbunco.
Sabemos que el absceso es una colección de pus. Esta colección de pus puede estar originada en cualquier tipo de lesión de la piel, como decíamos, desde de una picadura de un insecto hasta algún tipo de abrasión o incluso afeitarse. Y son típicamente polimicrobianas. Solamente un 25% de estas lesiones tienen exclusivamente al estáfilo como causante. La mayoría, decíamos, son polimicrobianas, están involucrados patógenos propios de la flora de la piel y muchas veces también de membranas mucosas, sobre todo en los abscesos periorificiales como el peribucal, el perirectal o el bulbo vaginal. Es muy importante, muchas veces cuando genera duda diagnóstica, poder contar con la ecografía. La ecografía muestra una imagen característica, como vemos ahí abajo, que es una imagen redondeada, sin una cápsula definida, que a la compresión se evidencia el contenido líquido. Estos abscesos, clínicamente, entonces se evidencian como masas fluctuantes, en general coronados con una pústula y pueden estar rodeados por tejido inflamatorio. Es importante la diferenciación con algo que muchas veces se confunde, que es lo que se llama quiste epidérmico, o más conocido como quiste sebáceo, que en realidad es una colección de contenido gaseoso. Generalmente no está inflamada, ecográficamente se lo ve, ahí como muestra en la imagen, rodeado de una cápsula, y lo que puede ocurrir con este contenido gaseoso es que por acción traumática, por ejemplo, se rompe la cápsula y eso genera una reacción inflamatoria posterior. Quiero decir, no es que se sobreinfecta el quiste sebáceo, porque de hecho los gérmenes que se rescatan con cápsula sana o una vez que la cápsula se rompe son los mismos. Lo que quiere decir es que lo que provoca la reacción inflamatoria es la ruptura de la cápsula. Después tenemos a los forúnculos. El forúnculo específicamente está causada por el Staphylo aureus. Esa es la causa, que puede ser el SAM-S o el resistente a la meticilina. Y lo que tiene el forúnculo es que es una infección que se origina en un folículo piloso, por lo cual puede estar en cualquier parte del cuerpo donde haya pelo. Esa puede ser su localización. La diferencia con el folículo o con la foliculitis es que el forúnculo, la lesión y la supuración se localiza en la dermis y la foliculitis es en la epidermis, es bastante más superficial. Lo que ocurre a veces cuando muchos folículos pilosos son afectados, esto genera una gran supuración, que es lo que se llama carbunco o antrax. Y este carbunco antrax, la característica que tiene es que se localiza en sectores del cuerpo donde la piel es poco elástica y más gruesa, como por ejemplo podemos verlo en la próxima imagen, que es en la zona del dorso del cuello o en los muslos. Acá podemos también evaluar otras imágenes que tienen que ver con el forúnculo, como decíamos, que tiene un collarete eritematoso inflamatorio característico de la lesión. Es importante en este momento hablar de lo que es la prevalencia del SAM-R y cómo ha ido evolucionando, pues esto determinó el gran cambio de antibióticos, sobre todo que hemos presenciado en los últimos 10 años. Fíjense cómo en los últimos 30 años la incidencia de los gérmenes multiresistentes ha ido aumentando. Pero lo que llama más la atención es cómo la incidencia del SAM-R en este mismo periodo duplica al de otros gérmenes multiresistentes como la pseudomonas o el enterococo, llegando a superar el 50%, ¿no? Estos son estudios que se hacen en Argentina. Fíjense que desde el 2000 hasta el 2010 se triplicó el porcentaje de cultivo de SAM-R de este tipo de lesiones. Y acá muestra cómo fue la evolución, donde también en Argentina, en el mismo periodo, donde se pasó del SAM-R hospitalario,
que en el año 2000 la mayoría era solamente de localización hospitalaria y cómo de a poco se fue desplazando hacia la comunidad. Y hoy tenemos gran prevalencia de SAM-R de la comunidad. Esto es lo más dramático. En la imagen superior se muestra la prevalencia de SAM-R en casi todos los países del mundo. Y fíjense cómo los que están en rojo son los que tienen la más alta prevalencia. Y Argentina es uno de ellos. Y en el gráfico inferior se localiza Argentina, el color negro corresponde a Estados Unidos. Y Argentina se localiza hacia la derecha. Y empezando desde la derecha es el tercer país con mayor incidencia de SAM-R. Esto claramente justifica que cuando uno piense en SAM-R o piense en infecciones que pueden estar comprometida el estáfilo, hay que cubrir SAM-R por la alta prevalencia que tenemos. Esto claramente se debe, entre otras cosas, al mal uso de antibióticos, ¿no? Pasamos al tratamiento de lo que es el forúnculo. El tratamiento por excelencia, y esto no debe confundirnos, es la incisión y el drenaje de todo este tipo de lesiones. Toda lesión supurada, la prioridad debe ser el drenaje. Muchas veces se ve en que uno tiende a cometer el error de primero indicar antibióticos y posteriormente el drenaje. Y esto solo tiene sustento si el paciente tiene riesgo por alguna patología de endocarditis, si no, no está justificado. Entonces decíamos que debe drenarse todo forúnculo que sea mayor de 5 milímetros. Forúnculos más chicos, simplemente con compresas de agua caliente y con una buena higiene, drena en forma espontánea. Para los mayores hay que hacer este tipo de incisión. Y el envío de material para el cultivo es importante en estos momentos donde tenemos una alta prevalencia de SAM-R por una cuestión epidemiológica. Volviendo a los antibióticos, no está demostrado que el agregado de antibiótico mejore la evolución de este cuadro y de hecho se reserva el uso de antibióticos para situaciones particulares. Por muchos motivos, primero no solamente para no agregar algo que efectivamente no está demostrado y además para no seguir aumentando la incidencia y el aumento de la resistencia a meticilina. Entonces, de acuerdo a los trabajos que se han hecho en este cuadro, lo que sí son indicación de antibióticos son los abscesos que tengan un tamaño mayor a 5 centímetros. El llamado tiene que ver con que hay algunos trabajos que ponen un punto de corte un poco menor, en 2 o 3 centímetros. Lo que quiero decir es que el absceso tiene que tener un tamaño importante como para que justifique el uso de antibióticos luego de la incisión. Que las lesiones sean múltiples, que alrededor del absceso haya una celulitis que justifique el tratamiento antibiótico, no solamente la lesión localizada del absceso, sino una celulitis circundante, que tenga comorbilidades importantes o inmunosupresión, que haya signos sistémicos de infección, esto es que el paciente esté con fiebre o esté taquicárdico o tenga leucocitosis, y que iniciado el tratamiento con la incisión y el drenaje de la lesión, la evolución de esta lesión no sea favorable. Estos son los únicos casos en los que uno debería indicar antibióticos. Cuando esto sea así, ¿qué tipo de antibiótico vamos a utilizar? Bueno, claramente por lo que venimos hablando en las diapositivas previas, tiene que ser un antibiótico que tenga actividad contra SAM-R. Y de entre ellos vamos a preferir los que tengan menor amplitud, de menor espectro, digamos, que son la trimetroprima sulfametoxazol o alguna tetraciclina, como minociclina y doxiciclina. Y el de mayor espectro, como es la clindamicina, lo dejaríamos reservado para las embarazadas. Si al paciente por algún motivo haya que internarlo, como por ejemplo por repercusión general, en estos casos utilizamos vancomicina y evaluaremos la cobertura de gram negativos y anaerobios, ni hablar si la lesión es periorificial. Vamos a decir dos palabras sobre la forunculosis recidivante. Esto es porque no es infrecuente de ver.
Ante estos casos uno tiene que primero identificar posibles causas. Siempre es de buena práctica descartar diabetes, HIV y evaluar cuestiones locales, por ejemplo los eczemas o cualquier tipo de lesión crónica en la piel. Sabemos que al alterar la barrera de defensa puede predisponer a la forunculosis. Los malos hábitos de higiene, también el contacto estrecho con otras personas, quiero decir, muchas veces se dan forunculosis intrafamiliares que tienen que ver con compartir sábanas, o cuando el paciente es habitual que realice actividades deportivas donde se compartan toallas o en gimnasios. En estos casos hay que extremar las acciones de limpieza. Una forma que nosotros utilizamos es, ante la forunculosis recidivante, hacer baños de jabón de clorhexidina durante una semana, tanto al paciente como a su familia. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que muchas veces esto se debe a que el estáfilo colonizó al paciente y la colonización más frecuentemente se da en las narinas. Con lo cual hacemos el doble esquema de ser los baños con clorhexidina más la utilidad de la mupirocina al 2% en las fosas nasales por una semana. Insisto, tanto al paciente que presenta la forunculosis como a su familia. Vamos a hablar ahora de dos infecciones que siguen en profundidad a lo que vimos anteriormente sobre el impétigo, que son las que comprometen la dermis, como es la erisipela, y la infección un poco más profunda, que compromete no solo la dermis, sino el tejido celular subcutáneo, como es la celulitis. Las tratamos juntas porque, además de compartir los gérmenes, muchas veces es clínicamente difícil distinguirlas, con lo cual las encaramos de forma conjunta también para el tratamiento. Como sabemos, hay una forma clínica característica de cada una de ellas que muchas veces se solapan. Característicamente la erisipela, como decíamos, compromete la parte más superficial de estas dos, o sea, de la dermis. Es una placa edematosa, caliente, intensamente eritematosa, y lo característico que tiene, que la diferencia de la celulitis, es que el borde es bien nítido y sobreelevado. Y la celulitis, a diferencia de la erisipela, los límites son más difusos. Esto tiene que ver porque el compromiso es más profundo, y de hecho muchas veces se la demarca para poder evaluar su evolución. Sepan que claramente son infecciones más severas que las que venimos viendo. Muchas veces pueden ser letales, muchas veces se pueden complicar con necrosis local, con formación de bullas, con placas purpúricas, y lo que habitualmente se acompañan es de adenopatías regionales, y también pueden tener compromiso sistémico, con fiebre, con malestar general, o llevar incluso a la sepsis. Decíamos que la etiología es similar, pero característicamente la erisipela está causada por el Streptococcus pyogenes, raramente por el estáfilo, aunque también podría ser una causa, y la celulitis por cualquiera de los dos, tanto por el estrepto como por el estáfilo. Y hay que tener en cuenta que, de acuerdo al ámbito de la producción de la infección, habría que considerar otros gérmenes menos comunes, como por ejemplo en agua dulce la aeromona, o en agua salada los vibrios, o en los inmunodeprimidos siempre tener en cuenta los gram negativos. Como sabemos, hay factores predisponentes, tanto para la erisipela como para la celulitis se comparten. Tienen que ver con factores sistémicos, como la obesidad, la diabetes, el alcoholismo, infecciones del tracto superior, tracto respiratorio superior, esto tiene que ver con la colonización por estos gérmenes, la inmunodepresión y la edad mayor de los 60 años. Y los locales, como los linfedema, la insuficiencia venosa, las infecciones micóticas, la safenectomía y cuadros de erisipela o celulitis previa.
Y otro punto importante también a tener en cuenta son las mordeduras de animales, donde ahí también tenemos que ampliar el espectro de cobertura antibiótica para anaerobio y gram negativo. El diagnóstico, como todos sabemos, es eminentemente clínico, ¿verdad? Ante un paciente que tenga el cuadro en la piel característico, sobre todo de localización en miembros inferiores, que es lo que habitualmente vemos, en general unilateral. Miembro inferior tiene que ver con los factores predisponentes, ¿verdad? Con lesiones imperceptibles o intertrigo de los miembros. Todo eso favorece este tipo de lesiones. En general con eso basta para hacer un diagnóstico. No utilizamos imágenes o exámenes de laboratorio para comprobar el diagnóstico. Sí nos pueden ayudar ante dudas diagnósticos a cuando uno sospecha una complicación o, por ejemplo, que una celulitis esté abscedada, lo cual podría tener utilidad la ecografía, o si uno sospecha que la infección pueda tener un compromiso más profundo, como por ejemplo las lesiones necrosantes y uno quiere buscar gas, podría realizar también una ecografía o una radiografía o inclusive una resonancia. Sepamos también que si bien lo continuamos utilizando y es una práctica cuando se interna al paciente, los hemocultivos pocas veces dan positivo, de hecho hay reportes de que sean menor al 5%, y es un poco más rendidor realizar el cultivo de la lesión, que asciende un rescate a un 20 o un 30%. Como decíamos, puede haber alteraciones de laboratorio. Estas alteraciones de laboratorio se ven con más frecuencia cuando hay mayor compromiso sistémico. Y estos son leucocitosis, eritrosedimentación elevada o proteína C reactiva elevada. Es muy importante tener en cuenta que hay muchos diagnósticos diferenciales de celulitis infecciosas. Quiero decir, hay otras celulitis que no son infecciosas y que uno las debe considerar cuando vemos que el paciente no tiene una buena evolución, por ejemplo, con un tratamiento indicado correctamente, o como por ejemplo cuando la celulitis es bilateral, que si bien puede darse es extremadamente raro. En todos esos casos uno debe evaluar otro tipo de lesiones y hasta incluso llegar a una consulta con dermatología o una biopsia de piel si esto se sospecha. Una vez que tenemos el diagnóstico y antes de plantearnos el tratamiento antibiótico, uno debería decidir con estos pacientes cuál es el mejor ámbito de manejo, ¿no? Si lo vamos a mandar a la casa o si por el contrario lo vamos a dejar en el hospital. Y para eso está buena esta clasificación que divide a estos cuadros en tres categorías, 1, 2 y 3, o leve, moderada y severa, tomando en cuenta dos puntos. El primero tiene que ver con la infección propiamente dicha y el segundo con el estado del paciente, con el inmunocompromiso o no del paciente. Entonces, sumando esas dos cosas, decía que clasificamos en tres posibles opciones. Si en la categoría 1, y es la más leve, a la izquierda del cuadro, si presenta una infección simple y localizada y el paciente es inmunocompetente, se plantea directamente el tratamiento domiciliario con control en 48 horas para ver su evolución. Si estamos en una categoría moderada, categoría 2 en la rama del medio, esto es pacientes que tienen ya un compromiso más sistémico, como por ejemplo un paciente febril, un paciente taquicárdico, con leucocitosis, y en paciente inmunocompetente, o por el contrario, un paciente con una infección simple, sin compromiso sistémico, pero con antecedentes de inmunodepresión. En ese caso, lo que podemos optar es por una internación abreviada de 24 o 48 horas con inicio de tratamiento de algún esquema endovenoso y en función de la evolución pasar o al seguimiento domiciliario o eventualmente que continúe en internación. Y por último, donde no se duda la internación, es cuando el paciente tiene una inmunodepresión severa o cuando el paciente tiene una infección con sepsis severa o se sospecha una infección necrosante. En estos casos el tratamiento se hace enteramente hospitalario. Bueno, muy bien, ahora sí, una vez decidido el ámbito de manejo,
esto dependiendo, como habíamos dicho, de las comorbilidades del paciente o de la infección propiamente dicha, nos toca elegir el tratamiento antibiótico. Ahí, en función de si lo vamos a mandar a la casa o dejar en observación o internación abreviada, es si planteamos tratamiento vía oral o endovenoso. El tratamiento vía oral, recuerden, en los dos en realidad, que las tratamos en forma conjunta, tanto erisipela como celulitis. Quiero decir, como muchas veces es difícil distinguirlas, para las dos iniciamos el mismo tratamiento. Nosotros usamos cefalexina en los casos leves o amoxicilina clavulánico, o si tiene factores de riesgo para SAMR o si está embarazada, utilizamos clindamicina. Una posible opción también podría ser hacer amoxicilina con TMS, por ejemplo, en caso también como variante de la clindamicina, en caso de factor de riesgo para SAMR. Y si ya tenemos una celulitis o erisipela moderada, lo que usamos es cefazolina, ampicilina sulbactam, o otra cosa que también podríamos usar es ceftriaxona. La duración del tratamiento nunca es menor a 7 días, es en general entre 7 y 14 días, de acuerdo a la evolución del cuadro. Un apartado importante de la celulitis tiene que ver con que la celulitis puede tener dos formas. Ya habíamos dicho que puede ser purulenta o no. Si la forma es purulenta, lo que hay que hacer es poner el mismo tratamiento que se pone en caso de forúnculo. Y si la forma es no purulenta, entonces considerar la cobertura o no del SAMR en función de los factores de riesgo, como están en la tabla de la derecha, o si ya tiene un esquema inicial que no tuvo una buena evolución. Bueno, ahí se contempla la cobertura de SAMR. En función de lo que vimos hasta ahora, entonces, les voy a presentar la guía de manejo que nosotros tenemos en el hospital respecto de infecciones de piel y partes blandas. Empezando de arriba hacia abajo, fíjense que lo primero que uno debería determinar entonces, de acuerdo a lo que venimos hablando, de si el paciente tiene comorbilidades y el tipo de lesión que se presenta, es cuál va a ser el ámbito de manejo. Eso es lo que está en el cuadro del medio, ¿no? Determinar lo que es la severidad de la infección. Cuando son infecciones leves van a seguir el color más claro, infecciones moderadas el amarillo y las infecciones más severas el rojo. Y eso nos va a posicionar en cada una de las columnas que tenemos abajo. Entonces, una vez determinada la severidad de la infección, el segundo paso sería saber si la infección es supurada o no supurada. Y eso nos va a guiar hacia la rama izquierda o derecha del algoritmo. Fíjense, haciendo un repaso entonces, del lado derecho, las infecciones supuradas siempre van con drenaje y en función de las características que dijimos del uso o no uso de antibióticos, si tienen las características que dijimos, por ejemplo el tamaño, vamos a utilizar antibióticos que si es supurada tiene que ser siempre con cobertura de SAMR. Nosotros la realidad es que preferimos usar TMS, es lo que en general indicamos, y dejamos como una segunda opción tetraciclina o clindamicina, sobre todo porque la clindamicina se asocia mayormente con Clostridium, ¿no? como efecto adverso. Y hacia el lado izquierdo entonces tenemos las no supuradas, las cellulitis y erisipelas, que las tratamos en forma conjunta. Fíjense que en los cuadros leves, como acabamos de decir, utilizamos o cefalexina o amoxicilina clavulánico, o clinda, por ejemplo, si tiene factores de riesgo para SAMR, y si ya es moderada, usamos cefazolina o AMS o ceftriaxona, y en general, si tiene factor de riesgo para SAMR, asociamos vancomicina. Y lo que vamos a ver a continuación entonces es la línea que nos queda en el medio, que son las infecciones severas de partes blandas. La prevención de este tipo de infecciones tiene que ver con intentar modificar los factores de riesgo que se asocian, ¿no? Que se asocian a estas infecciones. Es fundamental en los pacientes obesos, por ejemplo, la reducción de peso o el buen control metabólico en los diabéticos, o el tratamiento de las lesiones, sobre todo de los miembros inferiores, como los intertrigos o las onicosmicosis. También el tratamiento del linfedema con los vendajes o con el drenaje linfático manual.
Y donde hay más controversia es sobre las medidas farmacológicas que se pueden usar, los antibióticos profilácticos, ante casos de infecciones repetidas. Sí hay una clara recomendación respecto en los episodios repetidos de erisipela del uso de penicilina mensual, esto es más o menos por 6 a 12 meses, y reevaluar el cuadro. Respecto de otras recomendaciones, no hay mucho consenso al respecto, así que habrá que individualizar cada caso. Nos queda entonces hablar del último tema de infecciones de piel, que son el grupo de infecciones que se llaman severas, profundas o necrotizantes. Estas afectan en profundidad a la piel, o sea, por debajo de la piel en realidad, y pueden afectar la fascia o el músculo. Como sabemos, tienen una elevada mortalidad, pueden ir de un 20 a un 80%. En realidad, lo característico de estas infecciones es que la mortalidad no ha cambiado en el tiempo, y esto tiene que ver con que en general el diagnóstico se hace en forma tardía. Tiene que haber una alta sospecha para llegar al diagnóstico, y por otro lado el diagnóstico se termina realizando en forma intraquirúrgica. Esto hace que, a pesar de que haya habido mucho avance en los esquemas antibióticos, este retraso en el diagnóstico hace que la mortalidad no haya descendido en forma importante. Y sabemos que este tipo de infecciones pueden ser polimicrobianas o monomicrobianas, y dentro de las monomicrobianas lo más habitual es que esté involucrado el estreptococo o el Clostridium perfringens, que es el más frecuente. Hay varias clasificaciones de este tipo de lesiones. Esta es la clasificación más sencilla, que lo divide en celulitis necrosantes, en fascitis necrosante y en miositis necrosante. Como decíamos, lo importante en realidad es tener una alta sospecha de este tipo de lesiones, porque después el diagnóstico definitivo de estas entidades se va a dar solamente en forma intraquirúrgica. Afortunadamente, este tipo de lesiones son muy infrecuentes. Y además tienen una forma de presentación poco habitual porque son infecciones más profundas, con lo cual los signos externos son mucho menos evidentes que las infecciones que venimos tratando. Entonces uno tiene que tener una alta sospecha para pensar en este tipo de infecciones. ¿Ante qué pacientes uno tiene que estar atento y pensar que pueda tener una infección necrotizante? Bueno, lo más característico es que haya una desproporción entre lo que uno ve en la piel y, por ejemplo, el dolor que presente el paciente. Yo siempre me acuerdo de un caso que vi hace varios años de un muchacho joven al cual se le había tenido un traumatismo menor, se le había caído el hermanito encima y tenía un dolor incapacitante en el muslo. Al examen no tenía nada visible, salvo un pequeño edema, se le hizo una radiografía que no aportó demasiado, tampoco había fractura. Se lo dejó en observación porque, bueno, la verdad que llamaba la atención el dolor, y con el correr de las horas se empezaron a ver lesiones en la piel. Y ahí fue que se sospechó esta infección, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es el edema. Cuando hay más edema que eritema, quiero decir, uno ve la lesión o una probable celulitis y el edema compromete mucho más allá que el terreno de la celulitis. Que tenga anestesia cutánea sobre la zona afectada, o como así dijimos que puede haber desproporción entre la lesión visible y la intensidad del dolor, también que haya una desproporción entre la lesión que se ve y los signos sistémicos o la alteración del sensorio. Otra posibilidad es que tenga una lesión con muy rápida evolución, a pesar de tener un esquema antibiótico adecuado, o lesiones que en realidad son más tardías de este tipo de infecciones, que son ya lesiones más de necrosis de la piel, como bullas hemorrágicas, decoloración en parches, obviamente el estado de shock del paciente, y una característica que no es muy habitual, que es la crepitación de los tejidos, que solamente está presente en un 20 o un 30% de estas lesiones, con lo cual uno no espera encontrarla en todas estas infecciones. Ante la duda clínica y con la intención de no perder mucho tiempo, uno puede valerse de algunos métodos o algunos exámenes complementarios que ayuden a tener
una predicción de este tipo de cuadros, ¿no? Y en base a eso se elaboraron varios índices. El más conocido es este índice, que es un índice basado en algunos parámetros de laboratorio, que si se fijan en la tabla, cada una de las cosas que se miden se les otorga un puntaje. Y si entre la proteína C reactiva, el recuento de leucocitos, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y la glucosa, en esa puntuación suma más de 8 puntos, bueno, uno tiene un alto riesgo de tener esta infección. Y otra cosa que siempre ayuda, obviamente, es el valor elevado de la CPK, que habla de rabdomiólisis. Dentro de las imágenes, claramente podría ayudarnos una tomografía o una resonancia, que bueno, no están presentes en todos los centros, pero quizá algo que sí podamos contar en casi cualquier lugar es una radiografía o una ecografía. En estos casos lo que vamos a buscar son, por ejemplo, gas en los tejidos, como se ve en la radiografía en la inferior, que está redondeada la imagen, o en la ecografía, que la presencia de gas se ve como una banda blanca que va desde la superficie hacia la profundidad y se llama en cola de cometa. Ante estos signos, sumado al cuadro clínico, bueno, uno ya va sumando datos para tener una alta sospecha de infección necrotizante. Respecto del tratamiento de las infecciones severas de piel y partes blandas en general, nosotros utilizamos el esquema de piperacilina tazobactam más banco como tratamiento antibiótico, y en caso de sospecha de infección necrotizante se agrega clindamicina al esquema. Y bueno, obviamente en este último caso es fundamental la exploración quirúrgica para la resección de los tejidos necróticos y se aprovecha para la toma de muestras para bacteriología. Bueno, vuelvo a ponerles el algoritmo que nosotros utilizamos. Este es el algoritmo completo para que lo tengan ahora que estamos finalizando la clase. Como conclusiones de las infecciones de piel y partes blandas, es fundamental hacer un diagnóstico correcto de la infección. Esto es elemental para elegir además correctamente el tratamiento antibiótico. Y como decíamos en diapositivas previas, no toda inflamación de la piel se debe a una causa infecciosa. Hay que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, sobre todo para evitar esquemas antibióticos prolongados y demás que no conducen a nada y aumentan la multiresistencia. Como decíamos, es siempre mandatario evaluar los factores de riesgo para SAMR y en función de eso adecuar la terapéutica, sobre todo en los procesos que son supurativos, donde siempre tenemos que cubrir este germen. Buscar los factores predisponentes de la infección o desencadenantes e intentar corregirlos. Y por último, y muy importante, tener una alta sospecha de las infecciones severas por la alta mortalidad que conllevan. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero despedirme con una imagen de un grande que nos abandonó hace muy poco, que es el mundialmente conocido como Quino. Gracias a todos.